proyecto de la República de Venezuela, que es una república no bolivariana, sigue estando vigente. No ha habido ni un solo proceso iniciado, ni un solo proceso desarrollado, ni una sola sentencia emitida sobre algún periodista o algún medio de comunicación por los delitos de rebelión. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, Gracias medios de comunicación. Democracia significa igualdad e inclusión para todos por igual, sin discriminación. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Noticia. No vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Desde el año 2001 comenzaron las movilizaciones con llamados a huelga, que la amenaza de huelga general, toda la estrategia más dura. Efectivamente, desde el 98, desde el triunfo de la Revolución Bolivariana del comandante presidente, la campaña es muy fuerte. El clima era de criminalización del chavismo, ¿no? Y entonces aquellos que éramos abiertamente chavistas éramos mirados como los asesinos, ¿no? De decir que Chávez es un terrorista, de que en Venezuela tenemos una dictadura, pero ¿por qué? Para justificar la inversión, la intervención, el decir que, pues, que Venezuela hay que intervenirla, hay que invadirla. Estos eventos como un golpe de Estado es una cosa que, dado que subvierten el orden de una nación, pues son cosas que están planificadas. El golpe de Estado es en varios órdenes, hay uno que es a nivel de calle, hay uno que es a nivel legal, hay uno que es a nivel institucional. Es decir, hay diferentes cosas que se van tramando para consolidarlo. Una de las cosas que se podían observar como la intención de generar una situación de guerra civil es que el discurso mediático estaba muy ligado a exacerbar sentimientos racistas, clasistas. Cualquier descalificación funcionaba para exacerbar el odio en los sectores de la clase media. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Empezó toda una campaña para preparar a los sectores de la clase media para defender territorios. Entonces ahí era muy claro que se estaba generando toda la plataforma para justificar una acción violenta. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos, que de alguna forma pasan información.
esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. Allí había una conspiración muy grande, ¿no? Y gente que debe haber participado por acción y otras por omisión, ¿no? Venezuela vivía un proceso de definiciones. En el 2001, el presidente Chávez firma un decreto con 49 leyes habilitantes, entre ellas la ley de tierras y de hidrocarburos. Los sectores oligárquicos y más reaccionarios del país empiezan a operar. La conspiración que llevaría al golpe de Estado contó con al menos 9 meses de preparación. Posteriormente, pues desde hace aproximadamente 9 meses que comenzó a ya organizarse un movimiento en firme, un movimiento en serio, y que afortunadamente pues se ha materializado en el día de hoy, pienso yo, con un éxito rotundo al lograr inspirar, al lograr motivar a toda la Fuerza Armada Nacional a pronunciarse en contra del presidente. El almirante Ramírez Pérez dijo que esto era producto de una conspiración militar que tenía 9 meses en marcha y en el cual estaban involucrados el general de división del ejército Enrique Medina Gómez y el general Rommel Fuenmayor. Una cosa que no se ha dicho es que ellos ponen un plazo. Ellos dan un momento, dan 15 minutos o asaltan el palacio. Le estamos dando la oportunidad porque vamos a tener que entonces hacer la operación militar. El general Rommel Fuenmayor, que comenta complacido que fue el quien hizo la operación psicológica de llamar al presidente Chávez por teléfono y amenazarlo con un bombardeo a Miraflores en 15 minutos si él no firmaba la renuncia. Y el general Eliezer Hurtado le ruega que por favor le dé 5 minutos de plazo, 5 minutos más, que no vayan a asaltar el palacio. Ahí José Vicente dice, bueno, que asalten el palacio, pues, pero nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Y llega el presidente, cuando ya quedaban esos 5 minutos, el presidente dijo, bueno, vamos a ponerle fin a esto. Y se para y dice, bueno, llévenme preso y que asuman su responsabilidad por el golpe de Estado frente al país y frente a la comunidad internacional. Dos años después del golpe, Rafael Arreaza, primo hermano de Pedro Carmona, designado ministro de Salud del gobierno de facto, decide acudir al Ministerio Público y contar al fiscal Danilo Anderson todo lo que vio, escuchó y vivió en Miraflores en las horas del golpe de Estado. Meses después, Danilo Anderson sería víctima de un atentado terrorista. Por cierto, que ese atentado terrorista ocurre el 18 de noviembre del año 2004. Si tú retrocedes, te das cuenta de que la declaración de Arreaza ocurre el 27 de septiembre. Danilo procede a citar a los dueños directivos de medios de comunicación social que participaron de esa reunión. La semana siguiente de la declaración de Arreaza acude Alberto Federico Rabel. Rabel dice que es mentira lo que dice Arreaza, pero agrega, el que nos delató es Rafael Arreaza, utiliza el término delatar. El 18 de noviembre, semanas después, estalla una bomba en el asiento de Danilo Anderson, donde iba manejando su vehículo. Por supuesto, Danilo había citado a los dueños directivos de medios como testigos, pero venía imputando a los 400 firmantes del decreto de Carmona.
que ya nadie para. Identifícalos porque ellos son lo que son, no lo que dicen ser, no. Hipocresía que ya nadie para. Identifícalos porque ellos son lo que son, no lo que dicen ser, no. El control de las comunicaciones es uno de los objetivos fundamentales de cualquier movimiento golpista, y eso está en cualquier manual clásico de golpes de Estado. Te das cuenta de que estaban una convocatoria constante y permanente a sumarse a una marcha que iba a salir en algún momento de Choa o de Altamira, ¿no? Porque recuerda que tenían desde ese mes de abril con la posición de llevar, vamos a ir hasta Miraflores y vamos a ir hasta Miraflores. El día 10 se supone que está suspendido el paro, que era un paro indefinido, un paro general, que nunca existía exactamente como paro, al final era un paro mediático. Venezolanos, todos a la calle. El jueves 11 a las 10 de la mañana, marchemos todos unidos por Venezuela. Venezuela no se rinde, nadie nos va a derrotar. Bueno, esto es una cosa absolutamente masiva, espontánea. Aquí no hay esa convocatoria organizada que ha habido en otras marchas. ¿Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación? Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la Avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. En principio hasta la Avenida Bolívar, pero ya pues por petición de la mayoría de la gente que se congregó esta mañana en la movilización convocada por Fede Cámaras, se va a continuar hasta Miraflores. El día 9 nos convocan, estaba el alcalde Alfredo Peña, nos convocan a la alcaldía mayor, estaba Henry Viva, estaba Forero, estaban los 22 jefes civiles de Caracas y unos secretarios y unas autoridades también de la dirección de la alcaldía mayor. El día 9, allí nosotros le informamos al alcalde Peña, le dijimos, alcalde Peña, no lleven esa marcha a Miraflores. Bueno, Peña nos mandó a callar, le dijo a los de la policía, mire, ya ustedes tienen sus instrucciones, a Henry Viva, a Forero, Simonovic. Todo el país recuerda la masacre cometida allí por la fuerza de la Policía Metropolitana, que funcionaron ese día como brazo armado de la oposición para defenestrar y romper con el hilo constitucional. Si la realidad no era capaz de convencer a los venezolanos y al mundo, habría que construirla. La manipulación de las imágenes en el puente Yaguno para hacer creer que Chávez había ordenado el ataque contra la marcha opositora era la herramienta mediática necesaria para justificar el golpe de Estado. Tenemos un grupo armado, en este caso la Policía Metropolitana, los francotiradores que iban a generar también los muertos de aquel lado y muertos de este lado, desencadenarían la violencia, pero un Miraflores indefenso. Yo sentí bastante miedo en el momento que empieza todos los francotiradores a actuar en la avenida Baral. Cae Tortosa, a metros, cae Tortosa, no me acerco porque era en todo el medio, prácticamente en el medio de la avenida, solamente vi que lo levantaron con sangre, empiezan a caer las personas, la mayoría de las personas que salen heridas ahí fueron tiros a la cabeza. Empezaron los francotiradores efectivamente a actuar, la gente seguía, y se caía alguien al lado, lo metían, lo llevaban a algún lado y la gente seguía. Y la gente siguió hasta la noche, en la madrugada. La gente nunca dejó Miraflores. Quienes sí se fueron fue los marchistas. Los marchistas a los que les habían vendido la idea de que con una movilización iban a tumbar al gobierno, que era un gobierno que no tenía pueblo porque ellos eran el único pueblo, los demás no es gente. Cuando veo unas cajas de basura, me instalo ahí, saco mi cámara, saco un lente de 200 milímetros y empiezo a fotografiarlo, pues que es donde
salen todas las características del tipo de arma que ellos estaban activando, hacia dónde estaban disparando y en qué condiciones estaban disparando y quiénes estaban disparando. Lo único que había era un cuerpo armado abriéndoles espacios, un espacio que se abría a partir de asesinar a los hombres y mujeres que estaban aquí impidiendo su llegada a Yaguno. El pueblo bolivariano apagó el televisor. La realidad estaba en las calles. Cuando hubo los muertos no fue entre la Guardia de Honor Presidencial ni nada de eso. Los militares se comportaron con la orden del presidente, que era no disparen al pueblo. ¡Chávez, maldito! Dijiste que le ibas a suspender las garantías, perro. Mira, lo primero yo quiero decir aquí, para dejar bien claro, nosotros no estamos aquí cometiendo ninguna ilegalidad, ningún atropello. Secuestrado el presidente, la oposición pone en marcha una cacería antichavista. Los funcionarios del gobierno bolivariano serían las próximas víctimas del odio sembrado en los meses anteriores. Desconociendo el derecho internacional, los golpistas y sus simpatizantes accedían a la embajada de Cuba. Ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asilado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. El 12, cuando el decreto de disolución de los poderes públicos aparece transmitido en cadena nacional. Yo venía de la embajada de Cuba, había visto a los fascistas ahí muy cerquita y ahora había visto a los otros fascistas disolviendo la asamblea y destituyendo a todo el mundo, ¿no? Y cambiándole el nombre al país. Antes de la firma del decreto que representó la instauración de un gobierno dictatorial, algunos colaboradores de Carmona le advirtieron que la disolución de la Asamblea Nacional era inconstitucional. A pesar de su ilegalidad, el abogado Alan Brewer Carías habría incentivado a Carmona a no retroceder. Alan, estamos aquí un grupo de abogados quienes cuestionan la disolución de la asamblea y lo de los gobernadores, alcaldes a través de un decreto. Entonces, Alan le contesta con la misma versión. Lo que pasa, chicos, es que si tú no disuelves esa asamblea, más temprano que tarde esa asamblea te va a disolver a ti. Todos los que estamos presentes replicamos que eso no era así. Carmona le hizo el comentario a Alan Brewer, quien, de acuerdo con Carmona, concluye diciendo: convéncete, Carmona, que ese es el decreto, ni un paso atrás. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela.
cómo Rafael Arreaza, que es primo hermano de Pedro Carmona Estanga y fue su ministro de Salud, participó de una reunión realizada el sábado 13 de abril en Miraflores entre Carmona, varios de sus ministros y dueños y directivos de medios de comunicación social, donde acuerdan la política del silencio informativo y cero chavismo en pantalla, según las palabras de Arreaza. Diga usted los nombres de los representantes de los medios de comunicación social que se encontraban reunidos con el ciudadano Pedro Carmona Estanga. Gustavo Cisneros, Marcel Granier, Calvo Otero, Miguel Enrique Otero, Patricia Poleo, el presidente de Globovisión de apellido Zuluaga, Alberto Federico Rabel, y estaba alguien de Televen, pero quien más habló fue Marcel Granier. Diga usted si estos ciudadanos generaron alguna política informativa en ese momento. Sí, la de no transmitir ningún acontecimiento hasta nuevo aviso. Y la otra era la de invadir la señal de venezolana de televisión, el Canal 8. A través de los teléfonos celulares nos comunicábamos con apenas una emisora que nos permitía en ese entonces expresarnos, que era para ese entonces Fe y Alegría. Estaban ellos transmitiendo constantemente, ellos habían estado transmitiendo desde la mañana todo lo que estaba ocurriendo y no se habían detenido de informar con respecto a eso. Por cuanto el resto de las emisoras regionales, tanto televisivas como radiales, participaron del cerco mediático, del bloqueo, del golpe de Estado en ese momento. Esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire, va fuera del aire. Había una situación en Venezolana de Televisión, necesitaban apoyo, eso el mismo día 11, el 11 al final de la tarde vamos ya a principio de la noche a BTV para lograr mantener la transmisión, había una situación ahí difícil, pero cuando estamos llegando nos llama el compañero Ángel Palacio y nos dice, no sálganse de BTV, ahí los militares que están ahí también están, aquí hay un golpe de Estado, cuidado, no es que no hay control. Si tu única ventana de información es BTV y tú la cierras, pues ya por allí da la impresión de que todo terminó. Por lo menos me siento alegre que me di un lujo también y estoy tranquilo y feliz. Y nosotros con nuestras fuerzas especiales de la Policía del Estado asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. Por lo tanto, esta noche va todo el mundo a dormir feliz porque el canal no existe, el Canal 8, por lo menos hasta que vean cómo van a enchufar otra vez todo aquello. Sin embargo, creo que nos llegó la información de que Venezolana de Televisión estaba siendo retomada por militares leales a la Constitución y no sabían qué hacer con el canal, no sabían operar, no tenían conocimiento. Nos identificamos como Katia TV y nos dimos cuenta y ahí nos encontramos con que otros grupos también que se habían organizado de la misma manera que nosotros también habían llegado a Venezolana de Televisión. La mayoría de los que estábamos ahí veníamos de la comunicación comunitaria alternativa. Fue muy difícil entender cómo poner ese máster de nuevo en funcionamiento, lograr de verdad que la señal saliera. No conocíamos los planos de los equipos. También quienes se habían ido habían hecho daños desperfectos para que desconectaron un montón de cosas para que fuese difícil o imposible poner la señal. Recuerdo que Blanca agarró una cámara, operó una de las cámaras, y en ese momento pues la prioridad era reactivar el enlace con mecedores.
reconocer al actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Chávez Frías y del alto mando militar. Yo creo que los que comenzaron los disparos y son los responsables de los primeros 15 muertos no eran ni de uno ni de otro lado, o sea, eran de los que estaban dando el golpe. Déjame interrumpir un momentico porque ahora estamos en vivo con CNN, está el expresidente Pérez allí. Con la escogencia de Carmona Estanga como presidente provisional. Él no ha sido escogido por ser presidente de la Federación de los Empresarios de Venezuela. Él ha sido escogido presidente por su participación en el derrocamiento de Chávez y por su experiencia sobre Venezuela. Él fue un gran colaborador mío en la estructuración del Pacto Andino. Carlos Andrés Pérez es el cerebro político y financiero de ese plan. Una llamada telefónica entre Carlos Ortega, entonces presidente de la CTV, y el expresidente Carlos Andrés Pérez revelan la coordinación de las fuerzas golpistas dentro y fuera del país para derrocar al gobierno de Chávez. Presidente, mi querido amigo, un feliz año. Feliz año para usted, carajo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Necesitamos su ayuda aquí. Con mucho gusto. Nosotros necesitamos por cualquier vía tomar el control de la Asamblea Nacional. Exacto. Okay. Estamos de acuerdo. Pero yo los vuelvo a llamar. Entonces, para que usted les eche una repicadita, ahí está Antonio Ledesma con ellos también. Que yo los llamo. Yo voy saliendo para allá ahorita. Bueno, y yo voy a estar aquí entre los próximos 3 días, voy a estar aquí. Ajá, yo posiblemente esté viajando en el transcurso de los próximos 15 días. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Muy bien. Bueno, un abrazo pues. Bueno. No hay golpe de Estado en América Latina donde no haya participación del gobierno de los Estados Unidos. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez. Nos preocupan algunas acciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su interpretación de lo que para él es el sistema democrático. Tampoco nos complacen los comentarios que hizo acerca de la lucha contra el terrorismo, ya que no la respaldó como podría haberlo hecho. Baldomero nos dice a 4 jefes civiles que estaban y 2 concejales del MAS que estaban ahí reunidos. Nos dice, el número 1 está reunido en la Embajada de Estados Unidos. El 10 me toca cubrir aquí, aquí estaba la Alcaldía Metropolitana. Me toca cubrir una entrevista que se realizó entre el alcalde metropolitano, Alfredo Peña, de oposición, y el embajador de los Estados Unidos, Charles Shapiro. Cuando sale Shapiro, yo le pregunto, ¿Estados Unidos respalda al gobierno del presidente Chávez? Y entonces el señor Shapiro respondió algo así como que Estados Unidos respalda la democracia en Venezuela, ¿no? El día 11 de abril, y eso no lo digo yo, eso lo dijeron numerosos policías que fueron a atestiguar allí, que atestiguaron que el ciudadano Iván Simonovic, quien para ese entonces era secretario de Seguridad Ciudadana de la Policía de la Alcaldía Mayor, dirigida por Alfredo Peña, otro golpista más, el día 11 de abril, en pleno desarrollo de la marcha, andaba en compañía del ciudadano Marcelo Sanabria. Hay una famosa foto que recorrió todo el mundo donde sale el breve gobernante Pedro Carmona Estanga y detrás de él aparece una persona portando un fusil de alto calibre. Otto Reich dice, por supuesto, que Estados Unidos no participó en el golpe y que más bien quiso disuadir a Carmona de disolver la Asamblea Nacional, de violar la Constitución. Pero me llama muchísimo la atención la anécdota que el propio Reich coloca en el prólogo de este libro. Él dice que habló con el embajador Shapiro, que estaba acá en Caracas, y le preguntó si le había transmitido a Carmona
que no debía disolver la asamblea, disolver los poderes. Y Shapiro le responde que sí, que se lo dijo, pero Carmona, según dice que textualmente, le respondió: muchas gracias por su sugerencia, señor embajador, pero nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y luego Otto Reich le dice, según él mismo escribe a Shapiro, le dice: Charles, tú le dijiste que las instrucciones venían directamente de mí y que no eran una sugerencia como él las había tomado. Shapiro le responde que sí. Pero fíjate cómo ellos mismos sostienen que desde el Departamento de Estado se dan instrucciones, no sugerencias, a gobernantes o aprendices de gobernantes que se alinean con Washington. La historia de las víctimas del golpe aún parece inconclusa. Guillermo Garros, quien fuera director de Protección Civil durante los días de golpe y contragolpe, afirma que a los 19 muertos del 11 de abril se deben sumar al menos 66 fallecidos entre los días 3 y 14 de abril. La lista de Garros abre un nuevo expediente a esta herida que a 9 años del golpe sigue abierta. La gente asumió que todos los muertos fueron los del día 11, pero entre el día 12, como te digo, no tuvimos información, pero entre el día 13 y 14 hubo 66 fallecidos. Esos 2 días hubo también 436 heridos de bala, en su mayoría. La cantidad de personas que fallecieron no son personas que salieron de repente, ahorita se las saqué de un sombrero, sino fueron personas que fallecieron, ingresaron al hospital, fueron registradas en los hospitales, fueron registradas en la morgue, y el problema estuvo en que no se relacionaron con los hechos del 11, o sea, con la situación política, sino tal vez se asumieron que eran personas que llegaban ahí por otras circunstancias. Tenemos personas de protección civil en los hospitales y en las ambulancias, y si ellos no tenían oportunidad de que era una ambulancia que no la controlaba Protección Civil, los que estaban en el hospital se acercaban y hablaban con el personal de la ambulancia. ¿De dónde vienen ustedes? Ah, venimos de Katia, de tal sitio. Sabíamos que esos sitios había conflicto. Venimos del 23 de enero, sabíamos que había conflicto. ¿Y qué fue le pregunté qué le pasó? No, lo tirotearon allá en el conflicto que hay ahí. Llevamos ese tipo de información, tanto así que de hecho en el tiempo que yo estuve allá, y yo estoy seguro que hasta ahorita sigue siendo así, la Fiscalía nunca solicita información a Protección Civil. Cosas oscuras o grises o cosas no suficientemente bien explicadas que se han ido dejando en el camino y la gente las tiene como dudas, carga en su morral de dudas una serie de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó con los francotiradores? ¿Qué es lo que ha sucedido con la tesis de los francotiradores? Que esa es una tesis de defensa que esgrimieron los altos funcionarios de la Policía Metropolitana en el juicio que se le siguió, Viva, Forero, Simonovic y los 8 funcionarios, querer trasladar la responsabilidad de la muerte y lesiones en cabeza de unos supuestos francotiradores, cuando quedó establecido en el juicio que los francotiradores eran funcionarios de la Policía Metropolitana que, formando parte de un plan ya preconcebido, las muertes y lesionados, tanto del sector oficial como del sector opositor, formaban parte de un guión ya debidamente preestablecido. Los vínculos entre la oposición y el gobierno de Estados Unidos se había estructurado también en el campo represivo. Durante su gestión como alcalde metropolitano, Alfredo Peña contrató al asesor estadounidense William Bratton para entrenar a la policía metropolitana. Bratton asesoró al cuerpo policial, que actuó con mayor beligerancia y en coordinación con los grupos opositores en el 11 de abril del 2002. Trajeron a William Bratton a Venezuela para poder cumplir una función del superpolicía, ¿no? Mi nombre es Iván Simonovic. Soy preso político. Tengo 6 años secuestrado por el presidente Hugo Chávez y sus cómplices del Poder Judicial. El 3 de abril del 2009 fui sentenciado a 30 años de prisión por los hechos del 11 de abril del 2002. Simonovic era el secretario de seguridad, era el jefe, era el segundo después de Peña, y manejaba a Henry Viva y a Forero y a toda la Policía Metropolitana. Manejaba los bomberos, manejaba Defensa Civil de Caracas. Quiere decir que él era el jefe segundo a bordo. Identifícalos porque en sus caras se ven rasgos de hermandad, sí. Que no te engañes sus
mentira y falsedad. Identifícalos porque en sus caras se ven rastros de hermandad. Porque el sector estudiantil, otrora sumamente combativo a favor de las clases más desposeídas, de las causas más justas, por el contrario, hoy día se erige como defensor inclusive de causas ilegítimas, de causas totalmente odiosas, como es el de considerar y de solicitar la libertad de unos supuestos presos políticos que no son supuestos presos políticos, que dentro de lo que ha sido las demandas que ellos continuamente han venido invocando está la libertad de los funcionarios de la Policía Metropolitana, de los cuales hemos venido hablando, que resultaron sentenciados por muertes y lesiones ocurridas el 11 de abril. Este grupo de estudiantes que está haciendo unos teatros mediáticos, yo creo que viene bien orquestado pues con las transnacionales de la comunicación en Venezuela, las mismas que dieron el golpe de Estado del 11 de abril, están ahorita retomando ese intento de golpe. Yo creo que también han sido refinanciadas porque la inversión de Estados Unidos para el golpe de Estado es bárbaro, ¿no? Los integrantes de esa coordinadora que organizó el golpe, que organizó el paro petrolero, más de 20.000 millones de dólares pierde el país a partir de ese paro. Ellos mismos son los que hoy están en la mesa de la unidad, entre comillas, democrática. No hay sector más antidemocrático que ese sector, profundamente fascistas y es una gente, además, que tiene tal vez como principal limitación que no pueden hacer una evaluación de la realidad y actuar en función de la realidad venezolana porque tienen directrices muy claras del extranjero. Aquí ya está claro una cosa: ustedes son comunistas y quieren imponer una dictadura aunque les dé miedo reconocerlo. Nosotros creemos en la justicia y en la libertad. Esta cifra no la pueden maquillar y es el número de días que le queda a este gobierno desde hoy en el poder. Esta cifra no la pueden cambiar. El proyecto de la Venezuela no bolivariana que se intentó imponer a sangre y fuego hace 9 años sigue vigente. La estrategia de derrocar al gobierno por la fuerza no ha sido abandonada. Crisis financiera, estafa inmobiliaria, paramilitarismo, huelga de hambre, sabotajes eléctricos. El guión desestabilizador, planificado en Washington e históricamente utilizado en América Latina para derrotar a gobiernos populares, está en plena marcha. La mayoría de los que están allí están ligados a la crisis bancaria, a la estafa inmobiliaria, a todo lo que fue las estafas también de la bolsa. Son socios, familia, tienen vínculos y era todo un golpe económico preparado desde hace años, montado para generar una quiebra del país y desestabilizar absolutamente. Es decir, el tema de la cantidad de dinero a partir de la estafa inmobiliaria, donde todos los ahorros de las familias, de centenares de miles de personas que se colocan allí en un proyecto de vivienda que nunca se iba a hacer y que ese dinero salía fuera. Era todo el ahorro de un país. Ellos han ido atacando la economía venezolana con distintas estrategias. Este es el incendio que se reprodujo no solamente aquí, sino entre 6 torres exactamente, ¿no? Y en 2 lugares distintos. No hemos determinado todavía si fue casual. ¿Puede haber sido provocado, o ministro? fue provocado, no podemos determinar. Hay ciertos elementos para pensar que fue incendio provocado en 2 puntos de la línea. Lo único que podría llevarnos a una situación de guerra es el sabotaje, es el desarrollo de estrategias de boicot, de conflicto, de saboteo permanente y de conspiración. Todavía la confrontación entre la República de Venezuela, que se resiste a morir y que ya intentó restaurarse en el 2002 y que quiere restaurarse en el 2012, frente a la República Bolivariana, que incluso para poder trascender requiere avanzar. Por eso también hay que entender qué pasó en abril
quiénes estuvieron aquí y mirar qué están haciendo ahora 9 años después. Porque al lado digamos, de la propaganda electoral y de sus ambiciones electorales, también tienen prácticas que se parecen a lo que ya vivimos. Pueblo en las calles, rebelión en los cuarteles. Chávez escribe la carta de no renuncia a la presidencia. Estaba en marcha el contragolpe. En el camino me consigo a Julio Rodríguez Salas, lleno de manchas rojas por todas partes, visiblemente alterado, y según él, hablando con el general Baduel. Nos dirigimos al despacho del presidente. En ese momento entran Julio Rodríguez Salas y Carlos Molina Tamayo. Le dicen a Carmona que quieren hablar con él en privado y Carmona les contesta que no importa que yo oyera. Entonces le manifestaron, bueno, están diciendo que van a bombardear Miraflores de un momento a otro y que Baduel se dispone a rescatar al presidente a costa de un enfrentamiento con quien fuera. El presidente Chávez sigue siendo el presidente de la República de Venezuela. Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo. Que viva la revolución, que siga revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga revolución. Vamos vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo, quieren dormir con billetes, ese discurso es mentira, mantente firme mi gente. La minoría burguesa continúa al acecho, respiran por la herida que revolución le ha hecho. Son de revolución, el poder lo tiene el pueblo, son de revolución. Tiene valor lo nuestro, refundemos la patria que soñó Bolívar, juntos gritando y luchando de libertad.
burla, pero mira que mucha gente... Mira, me muestra el video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿oíste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. Él antes sí un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Empezó toda una campaña para preparar a los sectores de la clase media para defender territorios. Entonces ahí era muy claro que se estaba generando toda la plataforma para justificar una acción violenta. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos, que de alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. Allí había una conspiración muy grande, ¿no? Y gente que debe haber participado por acción y otras por omisión, ¿no? Venezuela vivía un proceso de definiciones. En el 2001, el presidente Chávez firma un decreto con 49 leyes habilitantes, entre ellas la ley de tierras y de hidrocarburos. Los sectores oligárquicos y más reaccionarios del país empiezan a operar. La conspiración que llevaría al golpe de Estado contó con al menos 9 meses de preparación. Posteriormente, pues desde hace aproximadamente 9 meses que comenzó a ya organizarse un movimiento en firme, un movimiento en serio, y que afortunadamente pues se ha materializado en el día de hoy, pienso yo, con un éxito rotundo al lograr inspirar, al lograr motivar a toda la Fuerza Armada Nacional a pronunciarse en contra del presidente. El almirante Ramírez Pérez dijo que esto era producto de una conspiración militar que tenía 9 meses en marcha y en el cual estaban involucrados el general de división del ejército Enrique Medina Gómez y el general Rommel Fuenmayor. La campaña es muy fuerte. El clima era de criminalización del chavismo, ¿no? Y entonces aquellos que éramos abiertamente chavistas éramos mirados como los asesinos, ¿no? De decir que Chávez es un terrorista, que en Venezuela tenemos una dictadura, pero ¿por qué? Para justificar la inversión, la intervención, el decir que, pues, que Venezuela hay que intervenirla, hay que invadirla. Estos eventos como un golpe de Estado es una cosa que, dado que subvierten el orden de una nación, pues son cosas que están planificadas. El golpe de Estado es en varios órdenes, hay uno que es a nivel de calle, hay uno que es a nivel legal, hay uno que es a nivel institucional. Es decir, hay diferentes cosas que se van tramando para consolidarlo.
Una de las cosas que se podían observar como la intención de generar una situación de guerra civil es que el discurso mediático estaba muy ligado a exacerbar sentimientos racistas, clasistas. Cualquier descalificación funcionaba para exacerbar el odio en los sectores de la clase media. El proyecto de la República de Venezuela, que es una república no bolivariana, sigue estando vigente. No ha habido ni un solo proceso iniciado, ni un solo proceso desarrollado, ni una sola sentencia emitida sobre algún periodista o algún medio de comunicación por los delitos de rebelión. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Democracia significa igualdad e inclusión para todos por igual, sin discriminación. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Noticia. No vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Desde el año 2001 comenzaron las movilizaciones con llamados a huelga, que la amenaza de huelga general, toda la estrategia más dura. Efectivamente, desde el 98, desde el triunfo de la Revolución Bolivariana del comandante presidente